Dios, para que seas tú quien nos guíe, que seas tú, Señor, quien ponga gracia en nuestras palabras, y que nuestros corazones, Señor, puedan estar unidos totalmente a ti en todo lo que nosotros vamos a hacer hoy aquí. Pedimos, Padre, tu dirección, pedimos tu cuidado y de tu misericordia. Gracias por habernos reunidos una vez más aquí hoy. En tus manos estamos queriendo, oh Dios, que tu palabra sea expuesta una vez más. Que tu Santo Espíritu, Señor, sea el que nos guíe. Te pedimos estas cosas, Padre bendito, en el dulce nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Confesión de Fe, capítulo 26, párrafo 6. Hoy vamos a tener. Vamos a entrar al párrafo número 6. ¿Alguien puede leerlo por mí? Espérate. Voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Los miembros de esta iglesia son santos. Y a diferencia de todos los domingos que a veces hago una introducción, yo quiero ir directamente al texto hoy. Por alguna razón. Vamos a leer Mateo 28, 18 al 20 y Hechos 14, 22 al 23. Vamos a quedarnos con esos dos versos para hacer nuestra introducción de hoy. ¿Quién quiere leer Mateo 28, 18 al 20? Mateo 18. Mateo 28. 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hechos 14, 22 al 23. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Vamos a leer también Romanos 1:7. Amén. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mi hermano, lo que nosotros estamos mirando acá es un llamado a qué, en los 3 versos que hemos leído. ¿A qué nos llama? A ser santos. Ser santo significa ¿qué? Exacto. Entonces, una vez nosotros decimos soy un apartado para Dios, tiene que ser no solamente para no hacer nada, ¿no?
¿cierto? Estoy apartado para Dios para hacer algo. Para llevar el evangelio. Esa es la idea. La iglesia de Cristo es una iglesia de santos. Santos apartados para Dios. Eso es lo que hemos dicho aquí, ¿verdad? Y esos santos están para ser colaboradores de todo lo que Dios tiene en su plan de salvación. No es solamente recibir, no es solamente querer aprender y conocer, sino poner lo que conocemos y sabemos en práctica. Porque yo estoy apartado para Dios. Y Dios no te va a decir a ti, yo te aparto, te voy a peinar, te voy a bañar, te voy a decorar, te voy a hacer que tú estés bien, tú no tienes que hacer nada, tú serás mi niña bonita o mi niño bonito. Algo que me llama la atención es que Cristo en una ocasión dijo, mi Padre trabaja hasta ahora y yo trabajo. Entonces, si somos apartados para Dios, estamos entrando a un equipo de trabajo. Por eso es que el creyente no se entiende cuando no hace nada para Dios. Y es posible que muchas de las tristezas que nosotros manejemos en nuestras vidas, cuando a veces no sabemos ni por qué estamos como estamos y por qué nos sentimos tristes o angustiados, es porque posiblemente estamos entristeciendo al Espíritu Santo. No estamos haciendo nada para Dios. No estamos comportándonos como hombres y mujeres apartados para Dios. Esa iglesia que Dios rescató, que hizo un sacrificio tan grande para llamar a cada uno de ellos a ser santos, apartados para Dios. Es una iglesia que no está llamada a aparentar ser santos, fabricar una santidad que no vive, a pretender ser mejores que los demás, porque tú no estás apartado para los hombres, tú estás apartado para Dios. Y si esto se entendiera fuera interesante, porque a veces nosotros vivimos como si estuviéramos más apartados para los hombres, es decir, yo necesito complacer a las personas que me ven más que a Dios. Entonces me intereso tanto por cómo me reciban, si me aprecian, si me quieren, porque no quiero ser ofendido, quiero ser admirado más bien, y parece que vivimos en esa preocupación, y eso a la larga afecta el cuerpo de Cristo. Esos santos, esos hombres que Dios ha escogido, que Cristo ha salvado, están llamados a trabajar. No es apartado, pero apartado ¿para qué? Dios me aparta, pero ¿para qué? Yo no sé si alguien aparta algún dinero, hace un ahorro de dinero solamente para tenerlo ahí. Está pensando que ese dinero en algún momento te puede servir. ¿Se entiende? Si no, no lo usáramos. No lo usáramos. Es como un chiste que oí en estos días. Dicen que le preguntaron a alguien, ¿dónde tú puedes guardar tu dinero? ¿En la saving o en tu casa? Y él dijo, en mi memoria.
Porque nunca lo tengo. Es triste, ¿no? Pero eso pasa muy comúnmente. A veces cobramos y antes de cobrar ya están gastados, ya se desaparecieron. Y muchos de nosotros hemos pasado por eso, ¿no? De que a veces son más los gastos que tenemos que las entradas. ¿Verdad? Dichoso lo que no pasa eso. Pero siempre el propósito de querer guardar es porque eso me puede servir para un futuro. Ahora, en el caso de Dios, Dios no te aparta para que tú le sirvas en el futuro. Dios te llama para que tú le sirvas ahora. Él te ha apartado para que le sirvas ahora. Tú eres de los míos. Por eso le llama discípulo. ¿Y los discípulos son para qué? Para prepararlo y que ellos puedan ser efectivos en algo. ¿De acuerdo? Podemos seguir mirando más texto de lo que estamos nosotros mirando aquí hoy. Podemos ver 1 Corintios 1 y 2 y también con los versículos 13 al 17 de 1 Corintios. ¿Quién tiene eso? Esos versículos, alguien lo va a leer. 1 Corintios 1, versículo 2, luego baja al 13 hasta el 17. ¿Lo entienden? Y luego 1 de Tesalonicenses 1, lo mismo con los versículos 2 y 10. 2 al 10. Un poco largas. ¿Quién puede leer 1 Corintios 2? 1, 2, y luego, después que lees el 2, al 13 y 17. El 2 y 13. Amén. Dice: la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, Eso. con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. El 13 dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue sacrificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Hasta el 20, ¿right? No, hasta el 17. Ok. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás. No sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Interesante aquí. ¿Por qué es interesante? Noten el verso, nos llama santos, apartados para él, los santificados en Cristo Jesús. ¿A quiénes? Le dice a los creyentes. Esos son los santos. Para el Señor son santos aquellos que Dios ha transformado, que Dios ha cambiado porque son apartados. Y luego pasa a explicar lo que no sé por qué tantas personas no ven. Donde el personaje principal de todo es Cristo, esos santos pertenecen a Cristo. Donde no hay entre esos apartados y separados nadie mayor, sino que Cristo es el que debe dirigir, controlar como cabeza a esos santos. Todo debe ser puesto con la mirada en Cristo. O sea, Dios no tiene un personaje especial en esta tierra. Tiene siervos útiles donde unos pueden ser usados de acuerdo a los dones que Dios le da para que trabajen y edifiquen el cuerpo de los santos, que es su iglesia. Pero, ¿notaron en los versículos 13 al 17 que todo gira alrededor de Cristo? Por eso me gustaría ahora, con esta palabra, que lo volvamos a leer. Yo quiero que hoy nosotros veamos lo que estamos diciendo aquí con la Escritura. 13, específicamente 13 al 17, nuevamente, esos versos. Y luego vaya alguien buscando primera Tesalonicense, versículo 1, y luego el 2 al 10. 1 Corintios 1, 17. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue sacrificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre.
También bautizar a la familia de Estéfanas y de Demas. No sé si ha bautizado algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras, para que ninguno haga vana la cruz de Cristo. Está mirando, yo no soy el principal hombre aquí. A quien tienen que mirar es específicamente a Cristo, porque Cristo no está dividido, Cristo no se divide y no comparte incluso su gloria con nadie. Él es Él, su trabajo es Él, y todo lo que no gira alrededor de Cristo va a funcionar mal, no es correcto. Por eso cuando alguien se apropia de lo que le corresponde a Cristo, ya está mal. Yo soy el intermediario. Eso es el Espíritu Santo, no el hombre. Pero nos han enseñado que hay un intermediario entre Dios y los hombres, que es un personaje especial, de la misma manera que Dios lo hizo con Pedro. Pero a Pedro yo no lo veo nunca en esa actitud. Y no lo encuentro en la Escritura. No, pero que no lo ves en la tradición, pero porque Pedro no me lo dijo y nadie me dijo a mí hasta que llegamos al siglo IV de que eso estaba así, cuando se comenzó a tratar de elaborar esa enseñanza. Y de ahí la iglesia, el problema para mí que los problemas con la iglesia fueron cuando le dieron toda esa autoridad con el Estado. Comenzaron a querer poder, y el hombre es muy, muy sensible a ese asunto de poder. Cuando tú le das así una alita para que él se crea mucho, él va a trabajar para agarrar la otra ala. No se va a conformar con una sola ala, sino la otra también la quiero. Quiero continuar adelante, quiero seguir siendo más, y ese es el problema. Tanto fue así que adoptaron incluso la iglesia más tarde los mismos términos que el imperio utilizaba. En el 476 el imperio en la parte occidental romano cae. Y de una manera increíble, por la inestabilidad de los conquistadores y de la poca preparación de estadística que tenían ellos, entregaron el gobierno a la iglesia, que eran los más letrados, los más estudiados, los que más podían llevar un estado, y ellos lo que hicieron fue realmente tomar los mismos títulos que se le daban en los imperios al emperador. Por ejemplo, uno de ellos, pontífice, sumo pontífice. ¿Han escuchado esa palabra hoy en día para dársela a la iglesia? Eso era un título para los romanos, porque eso era simplemente como un representante de Dios. Y dicen, pero ese soy yo. Ese soy yo que estoy aquí. Es poder. Un hijo de Dios no anda detrás de eso. Jamás hubiese pensado uno que estuviera pensando en agradar y servir a Dios, que no le interesa el poder, en pensar, es que yo soy ese sumo pontífice. No lo iba a pensar. Porque él sabe que Cristo no está dividido. Él es Él. Y todo debe ser mirándolo a Él. Porque Él nos rescató, nos llamó para ser santos. ¿Qué acabamos de ver en los primeros versículos que vimos? ¿Apartados para quién? Para Dios. No para nadie. Ni nadie. Ahora me sigue aclarando y me dice, no hay en este trabajo de Dios con los hombres alguien que tome el lugar de Dios ni de Cristo. Yo no me puedo apartar para una iglesia. ¿Entienden? Porque entonces eso tomaría el lugar de Cristo. Yo no puedo decir, me aparto para la Santa Madre Iglesia y le coloco el título de madre, y tú buscas ese título madre y no lo encuentras por parte. Los hombres se lo pusieron porque ellos dijeron, nosotros somos esa iglesia, nosotros somos los únicos que existimos, pero fueron ellos, el Señor nunca lo dijo. Ustedes me están captando la idea. Nunca lo dijo, simplemente está diciendo lo que estamos leyendo aquí. La iglesia de Cristo es esta, a lo que Dios ha apartado. Pero es Él quien lo aparta, no los hombres. Es Él quien lo trae, es Él quien hace el trabajo a través del Espíritu Santo. Y son llamados ahora a trabajar. Y congréguense. Porque el problema de templo. Templo es una palabra complicada.
cuando tú lo analizas bien, fíjate, bueno, los judíos tenían un templo, bien. El problema es que cuando tuvo que decirse que Dios no habita en templo hecho de manos de hombre, tenía un sentido de la época. Y ajustándonos a ese contexto, lo que hacían las iglesias, los templos, era que en todos esos templos tenían a su Dios hecho o en imágenes de mosaico o hechos en imágenes labradas, y ese era el Dios que habitaba en ese templo. Con esa costumbre dice, yo no soy ese Dios, porque Dios no habita en templo hecho en manos de hombre. Ahora a los hijos de Dios se les ordena, reúnanse, compartan la palabra de Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales. Ese es el deber, enseñándonos unos a otros. Pero el lugar donde ustedes se reúnen no es el lugar que cuando ustedes se van tiene como guardián a Dios, porque Él se queda ahí. No, Él no es una imagen labrada por los hombres. Toda imagen está grabada y guardada ahí para que todo el que entre ahí diga, ese es el templo de Dios, Él es el que nos cuida. Está mintiendo. Porque una imagen grabada por los hombres no puede hacer nada, es inmóvil. Y eso va más allá de lo que tú puedas pensar lógicamente. Primero, no tiene ningún sentido lógico, sino de fe. Pero la fe que Dios nos ha enseñado a tener no es una fe muerta, es una fe activa, es una fe que se razona, es una fe que se piensa. Y ya esto es filosofía. Pero es una realidad, es una fe que tú tienes que pensarla. Presentaos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué dice? Racional. Dios no quiere un culto a Él que no tenga razón de ser, que no tenga sentido. Entonces, cuando tú piensas de esa manera, el mensaje es a todos aquellos que tienen una fe en un yeso, en una escultura, que no tiene manera de razonarla, porque Él nunca ha hablado conmigo. Nunca me ha referido a una palabra. Yo pongo las palabras de esa imagen en mí y yo lo pongo a hablar con mi propio pensamiento por la fe que yo tengo en esa escultura. Y se tiene que enseñar diciendo, es que Dios no habita en templos hechos con manos de hombre. Yo no estoy tocando esa llave, espero que no sea yo. Ah, era Miguel. Hasta aquí, hermanos, me van siguiendo, ¿verdad? Y estas son cosas importantes porque estamos hablando de lo que es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, aquí hemos dicho muchas veces, es esa iglesia mística. ¿Qué es místico? Quiero aclarar todos los términos, si es posible, cuando hablamos de místico. Le suena como misterio, decía Adriana. Recuerdo esa palabra mucho en la iglesia católica, cuando decían, oye, este es el misterio de no sé qué. Y a veces lo encuentro mucho como aplicado en lo que viene siendo la fe, que es un don de Dios, pero también dice, tienes que tener fe, como que es una responsabilidad humana, pero o sea, es como un misterio, es inexplicable, es místico. Sí, tú no lo puedes ver, pero es real. Tú no entiendes cómo explicar eso. O sea que tu palabra misterio, sí, ¿verdad? Eso va más allá de nuestro entendimiento. Entonces la iglesia de Cristo es eso.
no está en un lugar visible. Nosotros llamamos, por ejemplo, iglesia, aquí estamos, esta es visible, te la podemos decir. Podemos incluso mencionarla con nombres. Hay varios nombres aquí, ¿entiendes? Y esa es una iglesia física, pero la iglesia de Cristo va más allá que eso. Porque no se circunscribe únicamente a una iglesia local. Ahora, los hombres han querido hacerla una sede para entonces yo adquirir poder. Y como le dije hace un momento, yo creo que lo que realmente ha corrompido la iglesia de Cristo en la historia fue cuando después de Constantino la hizo legal en el imperio. Eso dio la posibilidad de que ya se sintieran personas con derecho, y ahora podían ellos también requerir poder porque se estaba trabajando junto con el gobierno. Ambos se consultaban. Imagínate eso. Eso es demasiado. Que un imperio para una decisión mande a llamar a uno de los obispos. ¿Cómo se va a sentir ese obispo? Imagínense. Una parte importante de un poder, porque los gobiernos son poder. Y de repente se da cuenta cuando se va a su cama y se acuesta y piensa y dice, oh, pero yo soy un poderoso, yo tengo poder. Y cuando al hombre le dicen, tú tienes poder, mi hermano, sea quien sea, que hay algo que debe manejarse con cuidado en este mundo, es cómo yo manejo la posición que a mí me han dado. Hay gente que tienen tantos deseos de tener poder que el día que ellos han estado trabajando con las demandas de lo que siempre creyó el comunismo, de que era agarrar una pala y esas cosas, eso es trabajar. El que trabaja en una oficina no es trabajar, y el que trabaja en su casa no es trabajar, porque trabajar era... No, usted lo ha visto en el internet, mucha gente que cuando ven gente que están metida en sus casas ahora, como se trabaja, dice, vete a trabajar, tú eres un vago. No, está trabajando tal vez más que tú. Es un trabajo. Prende. El asunto es que cuando nosotros vemos esa actitud, bueno, perdón, me perdí un poquito, de verdad, por hacer la ilustración. Me perdí un poco, tengo que admitirlo en esto acá. Me extravié de lo que iba a decir, se me fue la idea. Pero, anyway, volvamos a nuestros textos. Nos quedamos en 1 Tesalonicenses 1:1 con los versículos 2 al 10. ¿Quién lo tiene? Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de Dios, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué encontramos en este verso con respecto a lo que estamos hablando? Quiero que lo veamos nosotros. Si hay que leerlo de nuevo, lo veamos. Yo quiero, mi hermano, que nosotros cuando leamos un verso, por lo menos lo pensemos un poco y lo relacionemos con lo que estamos mirando, porque que si no, nos vamos a nuestra casa y es como un cumplir y no nos llevamos nada de lo que aquí se está diciendo. No quiero razonar aquí solamente yo. Ya ven que yo hasta me pierdo, ¿no?, en la idea. Así es que vamos a ver cómo ustedes... ¿Lo puede leer nuevamente? Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Está leyendo también los 2 al 10? El capítulo 2. 1 Tesalonicenses 1:1. Ajá. Y luego va al versículo 2 hasta el 10. Del mismo. Ese viene siendo del 1 al 10. Entonces del 1 al 10. Sí. Exacto. Viene siendo el 1 al 10. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, Ahora sí. del trabajo de vuestro amor. ¿Ah? Ahora sí vamos, sí. Y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección,
pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en una certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, y nos libra de la ira venidera. Noten estos versos, hermanos. Y yo quiero, para que ustedes vayan razonando conmigo acá, ¿de quién está hablando? ¿Qué es lo que ve aquí Pablo en la iglesia? Hay dos puntos. Ajá, vamos a ver. Hay un punto que él está viendo la santidad de ellos. Okay. Y están cumpliendo lo que se leyó después, la gran comisión. Ese es el Como ellos perdieron el evangelio. Y fue en medio de gran tribulación y se volvieron de los ídolos antiguos que ellos tenían para servir a un Dios vivo. No me borren eso, porque esto es importantísimo aquí. Fíjate que eso que Pablo está diciendo, dice, yo ni siquiera he tenido que decir nada, porque ustedes hablan por mí. O sea, la iglesia aprende, la iglesia entiende quién es Dios y la iglesia practica. Y Dios edifica a los demás miembros de la iglesia y continúa fortaleciendo a los demás miembros de la iglesia por el trabajo de la iglesia. ¿A dónde voy? La iglesia se dañó tanto que le dijo a sus feligreses que ellos no tenían que hacer nada de eso, que si querían saber algo, lo único que tenían que hacer era ir y consultar al magisterio. Nosotros somos el poder. Mientras menos una persona sabe, más control tengo de ti. ¿Se entiende? Más puedo dominarte. Y entonces yo tengo la capacidad de traer cualquier enseñanza y que tú la conozcas. Hermano, eso no es otra cosa. Y me perdonan, pero si lo pongo de otra manera, no se entiende. A veces queremos ser amorosos, pero no. Pero todos nosotros nacimos en una religión donde se nos dijo, lo que diga la iglesia es la última palabra. No, mi hermano. Porque cuando ellos dicen la iglesia, te está llevando a un grupo de personas de autoridad. No toda la iglesia es una autoridad. Cuando esa autoridad se la está entregando Dios a todos sus hijos, a todo lo que Él ha llamado. Ustedes son los llamados a hacer eso. No hay solamente 2 o 3 apartados para que entonces ellos tomen la última palabra. No, ellos son llamados a enseñarte con los dones que Dios les ha dado, a ponerlo en práctica, como tú también tienes sus dones y tú puedes enseñar incluso a aquel que está en autoridad. Porque la iglesia es una, que entre ellos todos se ayudan mutuamente. Por eso es el ejemplo de un cuerpo. Un cuerpo no ayuda únicamente a la cabeza porque es lo principal, sino que también si el dedo se da un golpe, inmediatamente la cabeza mira y mira todo y la otra mano agarra el dedo que fue golpeado. Donde quiera que sea, porque todos somos un cuerpo donde mutuamente nos ayudamos en las necesidades que tenemos. O sea, ¿me están entendiendo acá? No es decir, ¿y ahora cómo resuelvo este problema? Ah, bueno, no puedo hacer absolutamente. Yo sé que te duele mucho dedo, pero yo tengo que esperar primero a ver si esa cabeza me dice si lo hago o no lo hago. ¿Se entiende? Y el Señor es un ejemplo muy importante en la Escritura. Los hermanos de Berea no iban y nada más escuchaban y se quedaban con lo que decía el que estaba en el púlpito. Ellos los mandaban, iban y escudriñaban lo que se había dicho en ese sermón.
Y la pregunta es, ¿qué escudriñaban? La palabra de Dios. La escritura que tenían en ese momento. Acuérdense, se está trayendo algo que ellos tienen que confirmar. Es que se está presentando a Cristo como el Mesías. Y entonces la manera que comenzaron a explicarlo, ellos decían, pero es verdad que habla así. Ellos no dijeron, bueno, déjame ver mis tradiciones, lo que me han dicho, y yo voy a analizar a ver si por mis tradiciones yo puedo confirmar que Él es. No, porque las tradiciones distorsionan la verdad a según va avanzando. Es como alguien que tú le das un mensaje y él lo va a repetir a 10 personas. El número 10 ya tiene un mensaje diferente al del primero. Porque va caminando y cada vez que camina se va transformando. Lo escrito, no. Creo que la sabiduría de Dios, Dios permitió que se escribiera precisamente por eso. Si el Señor hubiese venido en estos momentos, el Señor dice, grábenlo en video, pónganlo en todo, porque algo que quedara ahí, que no quedara únicamente por el testimonio de las personas, porque nosotros variamos. Es lo mismo que un libro. Los libros, aunque le pongas el mismo título y sea el mismo autor, y él dice, voy a volver a escribir ese libro, para que salga igual, él tiene que copiarlo, porque si él comienza a escribir de nuevo, todo va a salir diferente. ¿Es cierto? Pero observen la escritura. Que la escritura, siendo escritores en diferentes tiempos, siglos incluso, y tú te pones a leerlo, y tú entiendes como que, pero es el mismo autor. Porque el autor es Dios. Y eso ha sido un dolor de cabeza incluso para muchos intelectuales. ¿Cómo resolvemos esto? Porque sí tiene hilaridad. No pudieron inventarse los escritores todo esto. La iglesia es la que tiene esa responsabilidad de que ellos al ser apartados hagan la función para que la iglesia avance y camine. Ahora, en este transcurrir, como seres humanos que somos y como ha pasado, te vas a encontrar que somos iglesias de una misma línea, nos llamamos bautista o reformado o metodista, lo que sea. Esa congregación tienen en común a Cristo, pero usted se va a encontrar con un problema de que todos no piensan exactamente igual. Algunos van a variar en algunos puntos, pero en las partes básicas y principales no se pueden variar. La iglesia siempre ha sido así. Y es sobre esa base que tienen que edificarse. Y van a haber puntos que van a decir, bueno, hasta aquí yo llego, no entiendo, pero van a terminar dándose las manos porque saben que la parte de la salvación, de lo principal, no lo separa ni lo divide. ¿Qué ejemplo le pongo? Te vas a encontrar con hermanos en Cristo que dicen la salvación no se pierde, y es verdad, no se pierde porque Dios lo dio. Otros van a decir es que tiene que perderse porque el hombre tiene que actuar, y después te dicen no, porque no estoy hablando que es por obra, pero que sí, el hombre tiene que tener una participación, y le dan vuelta a todo eso, y tú comienzas a analizar y analizar. Eso no te separa de tu hermano en Cristo. ¿Por qué? Porque finalmente ellos están confiando en que Cristo es el Salvador. Tú le preguntas, ahora, ¿quién es quien nos salva por fin? Cristo. Dice, ok. ¿Sí ves? Vamos a tener, y así ha caminado la iglesia. Incluso muchos padres de la iglesia. Y yo, mi hermano, yo me sorprendí. Y vamos a mencionar hoy también en el sermón a Policarpio. Y Policarpio era un discípulo de Juan. Y cuando tú analizas todos los escritos, todo lo que tenemos de Policarpio, Policarpio también enseñó cosas que no lo dijeron los mismos apóstoles. Dice, pero ¿qué cosa es esto? La manera en que uno y otro llegaban no era la misma. Y así ha caminado la iglesia. Entonces eso fue lo que llevó a que ya a partir después del siglo IV, siglo V y VI, las personas dijeron, bueno, tenemos que hacer un magisterio donde nosotros como magisterio, como iglesia, digamos lo que hay que hacer y que tenga la última palabra. Ahora tú buscas eso en la escritura y no lo encuentras.
Dios quiso que la iglesia caminara así, de esa forma. Por eso es que no nos afecta cuando escuchamos, corregimos cuando hay dentro de lo que dicen ser iglesia de Cristo y ser evangélico, que dicen, no, nosotros realmente necesitamos venir ante el Señor para pedirle prosperidad. ¿Qué va a decir la iglesia? No, eso no es correcto. Se va a enfrentar a ello y va a buscar personas ahí dentro que todavía están buscando honestamente a Cristo en esas congregaciones, pero están siendo invadidos por estas ideas, y vamos a ayudarlos, porque la iglesia está para ayudar a esas personas. ¿Me doy a entender? Porque eso es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo dice, ellos no son de mi iglesia, ellos tendrán su responsabilidad. No, si Dios me lo puso en su camino, en mi camino, le voy a decir, eso es horrible, eso es herejía. La iglesia caminó de esa manera. Y se hacían concilios. Pero ¿cómo lo hacían? Básicamente 7 iglesias que constituían prácticamente toda la región existente en ese momento, a lo que se le llamaba la pentarquía. De ahí son los concilios. Esa pentarquía dice, aquí hay un problema de herejía fuerte que está invadiendo las iglesias, tenemos que reunirnos entre todos. Ahí estaba la sede que estaba en Roma, la que estaba en Antioquía. Para la otra, son 5, estaba Jerusalén. Todas ellas se reunían y tenían que viajar de lejos para hacer un concilio. Eso eran de tiempos largos para analizar un problema de herejía donde se declaraba una doctrina herética. Esa doctrina herética tú la analizas hoy en día y ves que permaneció, que se entendió que sí era herética, y tú dices, así tú has estado dirigiendo tu iglesia en todos los tiempos. Esa es la iglesia de Cristo manejándose de esa manera. Pero el problema es que esta iglesia llamada la iglesia de Cristo estaba unida al Estado y dijo, yo soy el poder, la única iglesia, y yo soy esa iglesia. Luego van a unas palabras de Ignacio cuando dice la iglesia de Cristo es católica, y ellos dicen, ay, que eso somos nosotros, no somos la iglesia católica. Tienen el poder del momento, se lo adjudican el nombre y hasta el día de hoy camina, pero ellos lo adoptaron como si fuera un sustantivo. ¿Saben lo que es eso? No, porque es realmente un adjetivo. Está describiendo lo que es la iglesia. Ahora yo tengo, si es una descripción, yo tengo que ver analizar lo que significa la palabra iglesia. La palabra católico. ¿Qué significa la palabra católico? Todos lo saben aquí. Universal. Es eso. La iglesia no está diciendo, la iglesia de Cristo se llamará católica. No, la iglesia de Cristo es católica. ¿Ven la diferencia? Y esa va a ser la iglesia hasta que Cristo venga. Ahora, por lo que la corrupción que ha existido con respecto a esa palabra, porque sí, han corrompido el evangelio, han hecho lo que han querido. Decir yo soy católico, aunque tenga el derecho de decirlo, porque somos la iglesia universal de Cristo, no quiero que me identifiquen con una iglesia que adora imágenes, con una iglesia que le ha dado el lugar de Cristo a María, porque también es corredentora con Cristo. Todo eso acabamos de leer en Tesalonicenses, de que el mismo Pablo dijo, yo no tengo ningún mérito aquí. No soy yo. Cristo no está dividido, Él es un solo. Y Él puede solo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y la iglesia está sujeta a Él. Y viven para Él. Y han hecho tan buen trabajo ustedes que yo no tengo ni siquiera que hablar. Ya está todo claro, se está mirando. Está mirando el trabajo de la iglesia. Lo que la iglesia debe de hacer todos los días en su existencia. Manifestarle al mundo que ella es la iglesia apartada para Dios.
no el magisterio, que tiene una autoridad tan grande que lo que diga ella, tú no tienes ya que pensar. Eso es lo que va. Y eso es lo que hay que hacer, porque lo dijo la Santa Madre Iglesia. Ellos se adjudicaron el título de madre porque escucharon a Ignacio que dijo la Iglesia es católica. ¿Sí entienden lo que es? ¿Alguien puede leer el verso siguiente que queda acá? Hechos 2:37 al 42. Al oír esto, se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa es la iglesia. Noten, es que ahí hay un bosquejo Hecho, claro. ¿Qué haremos? Primer punto, ¿qué haremos del sermón? Segundo punto, ¿cuál sería? Arrepiéntanse y vengan a Cristo. Tercer punto, recibirán ¿qué? Al Espíritu Santo. Y cuando vamos a analizar lo que es el Espíritu Santo, dice: Él me guiará a toda verdad. No está hablando con alguien en particular, está hablando con todos aquellos que crean. ¿Lo ven? Porque aquí hay 3,000 personas y se lo está diciendo a todos. ¿Cierto? Hermano, ni siquiera hay que pensar mucho. Pero cuando yo quiero hacer una doctrina, yo la hago. No me interesa lo que diga nada. Y ahora está aquí, vamos a interpretar. Tú puedes interpretar lo que tú quieras, pero aquí lo que está diciendo es simplemente: ustedes, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Arrepiéntanse y conviértanse. Porque ya habían entendido. Lo primero que nosotros vimos fue la convicción de ellos. Wow, hemos entendido, y ahora ¿qué es lo que debemos de hacer? Arrepientan de su pecado y sean libres de toda esta generación malvada y perversa. Y luego en el mismo, como cuarto punto, es el trabajo encomendado, porque tampoco lo dejó vago. ¿Sí ven? Es increíble lo que este texto tiene. No, también ahora van a trabajar. No es que se van a quedar sin hacer nada. Esa es la iglesia de Cristo. Aquellos que Dios ha transformado, que Dios ha cambiado, le puso su espíritu, ellos reciben el espíritu que le guiará a toda verdad, van a trabajar, van a buscar direcciones, pero como iglesia, juntos, nunca por separados. Nunca por separado. Yo tengo que ver lo que es, cómo Dios ha estado dirigiendo su iglesia. Tenemos una iglesia de 2,000 y pico de años. Yo tengo que ver cómo Dios ha trabajado con esa iglesia. Y donde Dios ha estado guiando su verdad. Yo no puedo venir ahora y decir: a mí no me interesa historia, no me interesa nada de lo que dijeron, yo soy yo, mi Biblia y yo. No vas a poder. No vas a poder. ¿Sabes lo que tú vas a hacer? Que vas a terminar haciendo tu propia interpretación de lo que tú quieras. Y vas a decir lo que tú quieras y lo que tú te imaginas. Por eso es que ustedes ven que aquí nosotros muchas veces citamos a algunos hombres que nosotros consideramos eruditos y personas muy preparadas.
Yo puedo aquí en cualquier momento mencionar, para que vean cómo Dios trabaja, al erudito José Luis, ¿entiende? Y dice, mira, ya eso es un avance. No soy solo. ¿Sí me entiende? Pero puedo irme más allá y mencionar entonces también a Karl Marx puedo mencionar. Puedo mencionar a cualquier otro. Puedo mencionar a Arthur Sproul. ¿Por qué? Porque son hombres que han trabajado en el cuerpo de Cristo y me han dado herramientas para que yo pueda ver más claramente cómo es que Dios ha estado dirigiendo su iglesia, cómo es que Dios nos ha estado edificando. Yo no puedo ser tan arrogante ni tan vanidoso que creo que yo tengo el mejor cerebro del mundo y que como tengo al Espíritu de Dios en mi corazón, Él me va a guiar a toda verdad. Espérate un momentito. Cuando Pedro habló aquí, dijo lo que había que hacer, le dijo a la iglesia de Cristo en general, ustedes. ¿Cierto o no? Es esa iglesia que va a estar trabajando y moviéndose juntos de esa manera, con el Espíritu de Dios. Porque el mismo Espíritu que Él te dio a ti, se lo dio al otro. Y son muchos guiados por el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo es un solo, Él guiará a todo ese grupo de personas a una sola verdad, no a varias verdades. No hay un magisterio porque el hombre se corrompe. Digo, magisterio en ese sentido, para que me diga lo que hay que creer sí o sí. Porque los magisterios existen. Tenemos pastores, tenemos un cuerpo de diáconos, y eso es para poder fortalecer lo que son las funciones de la iglesia y la estabilidad de una iglesia. Pero esos hombres entienden de que lo que ellos vayan a decir y enseñar tiene que estar dirigido por el Espíritu de Dios, no por sus capacidades. Ustedes pueden entender esas cosas aquí, porque para mí eso es importante. Mano, esas doctrinas que nosotros tenemos, es difícil salir de ahí. Y aún a veces entendamos los puntos básicos del Evangelio. Digamos, yo no puedo estar en esa iglesia porque ahí, imagínate, ya yo entendí que no es idolatría lo que hay que tener. Pero estamos a veces caminando exactamente como si nos estuviéramos sentando allí en los bancos de aquella congregación. Y tenemos duda de lo que estamos diciendo aquí. Porque fue tan fuerte la enseñanza que grabaron en nuestros corazones que nosotros creemos que es así. Y aún no lo querramos admitir. Y ese es el punto que yo quiero que nosotros podamos ver lo que es la iglesia, que es llamada, apartada, santa para Cristo. Donde nosotros somos el cuerpo y Él es la cabeza. Y Él no está dividido. Él es suficiente para todo. Él no necesita a más nadie para salvarme. Ni me necesita a mí. Yo he oído predicaciones como esta. Venga a Cristo. Él te necesita. Ven a servirle. Él no te necesita. Tú le necesitas a Él. Y cuando de repente tú te ves queriendo servirle y adorarle, es una gracia y una misericordia de Dios que te lleva a ti a hacer la misma pregunta que se hizo aquí en Hechos. Y ahora, Señor, ¿qué es lo que debemos de hacer? Arrepiéntete de todos tus pecados. Humíllate ante Él. Eso es lo que hace toda persona que conoce al Señor. Sencillo. Él no dice, Él no amanece, me voy a ser evangélico mañana. Oye, pero espérate, vamos a pensarlo para la próxima semana mejor, porque en esta semana yo quiero hacer algunas cositas adelante ahí, y yo sé que a Dios no le va a gustar. Pero como yo voy a tomar decisión más tarde, no, tú no te has convertido. Cuando Dios cambia, tú caes inmediatamente en ese momento. No hay, los planes se troncharon todo. ¿Sabe los creyentes que Dios ha llamado? Que tenían planes con los amigos se quedan esperando. Dicen, oye, ¿qué pasó? Dicen, no más. Oye, loco, ahora que se metió evangélico. Se quedaron esperándolo. Y no más. Dijo no más. Pero tal vez tenían meses planificando esa actividad. Porque cuando Dios cambia,
cambió. Y eso, por eso es que en ese texto dice, porque era la apertura. Acuérdense de lo que dice la Escritura cuando dice a Pedro, dice, tú tendrás el mérito de abrir, tendrás las llaves. Pero esto es para toda la iglesia, pero Pedro tenía el mérito de abrir. ¿Qué fue lo que hizo en ese pasaje de Hechos 2? Abrir. 3,000 personas, habían gentiles, judíos, todo ahí para indicar, esa será mi iglesia. Y ellos van a trabajar y se van a dirigir por el Espíritu de Dios. Eso es el Evangelio. El Evangelio es apartarse para Cristo, ser la iglesia de Cristo, que ese es el nombre de la iglesia. ¿Cuál es el nombre de la iglesia? Iglesia de Cristo, iglesia de Dios. ¿Cuál es el nombre de la iglesia local? Como le pusieron una vez a una, Iglesia Amistad. Yo no sé qué es el nombre que identificaba con creyentes, ¿no? Pero había que poner, creo que Arana se acuerda de eso. Sí. Iglesia Ágape. ¿Y cómo le ponemos? Iglesia Fuente de Luz. Todo está bien. Pero finalmente tú te quieres identificar con el sector, con los propósitos que tú tienes para trabajar, quieres buscar una identidad, te quieres identificar tu iglesia, todo está bien. Pero cuando tú vayas a presentarte ante el Señor, no va a presentar el Señor, aquí está la iglesia Fuente de Canaán, aquí está. ¿Cuál es esa? No la conozco. ¿Cuál es la iglesia que Él va a conocer? La iglesia de Él. Esa es la que Él va a conocer, es la mía. Nosotros somos la Santa Madre Iglesia en Roma. ¿Cuál iglesia es esa? ¿Cuál? En Roma. Había una iglesia. Sí. No, nosotros éramos tu iglesia. Ustedes eran mi iglesia. Entonces me la quitaron a mí. Imagínense a Cristo en esta discusión. Ustedes me quitaron mi iglesia a mí. Ve que parece tonto lo que estamos hablando, pero es para que se entienda. Porque tú no van a poder decirte, nosotros somos aquí la Santa Madre y estos son todos nuestros feligreses, míralo acá. Y traen un saco de obras ahí grandísimo, algunos que mira que no pueden con ellas. Así que analízalas. No, pero si yo nunca los conocí. Pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos milagros. Dice, le dije que nunca los conocí. Es que la Escritura hasta te lo dice. Hasta te enseña, claro, para que tú lo veas, pero es la terquedad del hombre. Y cuando tú analizas cómo es que la iglesia llegó a corromperse tanto, analiza: político, poder. Esa separación del 1054, mi hermano, ellos han tratado de pintarlo como que era un asunto espiritual, político. Fueron más sabios y más astutos los de Occidente, más poder, más bienes, y lo acabaron a los griegos. Oriente se quedó al margen. Y por eso que ustedes vean ahora iglesia católica ortodoxa, iglesia Santa Madre, iglesia romana. Se corrompió. Y se siguen corrompiendo. Cada día se siguen sacando cosas que tú dices, pero ¿hasta dónde van a llegar? Se complacen en las actitudes de los homosexuales, de los feministas, de todo. Apoyan a todo el mundo porque hay que tener diversidad. Y la diversidad es una riqueza. Yo escuché eso. La diversidad es una riqueza. Yo no sé ni lo que quieren decir, pero lo oí. No sé a qué riqueza se están refiriendo. O sea, vamos a ser diversos, vamos a aprender a ser tolerantes, a dejar pasar, porque lo importante, ¿cómo te han escuchado eso? Lo importante es que el amor. Empiezan a poetizar. Y hermano, no hay cosa que compre más fácil a un ser humano que cuando tú le poetizas. ¿Por qué es tan lindo? Por eso es que muchas mujeres caen cuando los hombres saben hablar. Porque quizás poesía dice, wow, sí. Hay que aprender a ser objetivo y ver lo que Dios me dice.
aún me duela. Porque esa es la vida cristiana. Porque tú no te vas a presentar ante Dios con una poesía en tus labios. Señor, yo lo intenté todo lo hice para ti. ¿Y dónde estaba tu corazón? Eso es lo que Dios va a ver. Es el corazón tuyo. Cuando tú hacías todas estas cosas, ¿qué tú querías lograr? Y vas a ver que estaba lleno. Cuando los demás vean cómo yo me comporto, van a tener que rendirse a mis pies. Buscan honra de los hombres. Y eso es todo lo que tendrán. Vamos a orar, hermanos.